tribuna a la diputada o diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, autores de la iniciativa de decreto por la que proponen se adicione el artículo 44 ter, un cuarto párrafo al artículo 51 y un tercer párrafo al artículo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y se reforme el artículo 1, numeral 1, se adicione el artículo tercero, el numeral 4, el artículo 6 bis y el título quinto a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas en materia de revocación de mandato. Se les autoriza a dar lectura a un resumen de la iniciativa en cuestión, en virtud de que la misma se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputado. Con el permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de consulta popular y revocación de mandato. El artículo 6º transitorio de ese decreto señala que las constituciones estatales deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato en las entidades federativas. Para ello plantea alineamientos generales que deben ser replicados a nivel local, como en qué tiempo deberá plantearse la solicitud de revocación, el porcentaje de la lista nominal de electores de la entidad federativa requerido para que proceda la solicitud, con qué porcentaje de participación será vinculante el resultado, entre otras. Todas estas reglas fueron retomadas en esta legislatura de Zacatecas y se presentó la iniciativa, se elaboró el dictamen y se aprobó. El día 29 de abril del 2023 se publicó en el periódico oficial órgano del Gobierno de Zacatecas el decreto 292, mediante el cual se publicaron las reformas a la Constitución de nuestro Estado en materia de revocación de mandato. Sin embargo, esta reforma está incompleta o está inconclusa, en el entendido de que esta es una figura de la democracia directa mediante el cual participan la ciudadanía para decidir si un servidor público de elección popular, el que sea, concluye anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo. Antes de este gobierno estatal, antes del 29 de abril del 2023, la revocación de mandato era letra muerta en nuestra Constitución local. La normatividad secundaria estaba diseñada para que nunca se implementara esta figura, pese a que las iniciativas se presentaban en esta legislatura. ¿Por qué? Queda la pregunta al aire, seguro todos tienen la respuesta. Hoy habrá quien pudiera argumentar que la revocación de mandato es únicamente para el titular del Poder Ejecutivo Federal y para los titulares de los ejecutivos de los locales, pero no es así. Prueba irrefutable de que la revocación de mandato no es únicamente para el presidente de la República y para los gobernadores, lo es el hecho de que en Aguascalientes, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Guerrero, en Jalisco, en Morelos, en Nuevo León, en San Luis Potosí, ya sea a nivel de sus constituciones o en su normatividad secundaria, como lo son las leyes de participación ciudadana, se ha establecido la posibilidad de mandato tanto para de revocación de mandato para presidentes municipales como para diputados locales, ya sea por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional. Incluso vale la pena señalar que la Constitución de la Ciudad de México, que es relativamente reciente, pasó el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien validó todos sus artículos aun cuando se interpusieron acciones inconstitucionales o controversias, y precisamente en el capítulo 2 de la democracia directa, participativa y representativa, en el artículo 25, apartado G, numeral 1, establece categóricamente que las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande el porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. La revocación de mandato es un acto jurídico que honra la formalidad establecida a la hora de asumir funciones. Cuando quienes ocupamos un cargo público protestamos desempeñar leal y patrióticamente el encargo que se nos ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Federal
la Constitución local y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y dice que si así no lo hiciéramos, que la nación nos los pueda demandar. Los derechos a votar y ser votado, a participar activamente en la vida pública y el desarrollo de la democracia, están consagrados en el sistema jurídico mexicano en los artículos 1, 34, 39, 41, 115 y 116 de la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es claro el artículo 39 de la Constitución Federal cuando a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas también es ilustrativo al establecer que la soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo. Por tratarse de derechos políticos electorales de primer orden, estos se inscriben dentro del principio de progresividad, cuyo eje rector tiene una proyección en dos vertientes de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial 28/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de este derecho, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías. La segunda obliga al Estado a limitar las modificaciones formales o interpretativas al contenido de este derecho humano, únicamente a aquellas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del mismo, en la eliminación de sus restricciones, o bien a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo. Atendiendo a este postulado, es que el día de hoy sometemos a la consideración a esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 ter, un cuarto párrafo al artículo 51 y un tercer párrafo al artículo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y se reforma el artículo 1, numeral 1, se adiciona en el numeral 4 al artículo 3, al artículo 6 bis y el título quinto de la revocación de mandato a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas. Los cambios a la Constitución de nuestro Estado son para establecer que la revocación de mandato será aplicable a los diputados locales y a los presidentes municipales. En el caso de la revocación del mandato de los diputados locales, esta se podrá solicitar en una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión de la segunda mitad del periodo constitucional para el que fueron electos. Para los diputados de mayoría relativa, será convocado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a petición de los ciudadanos en un número equivalente al 10% de los inscritos en la lista nominal de electores del distrito correspondiente. Para el supuesto de los diputados de representación proporcional, será convocado por el IES a petición del equivalente al 10% del cociente natural que sirvió de base para la distribución de dicho principio. Para que el proceso de revocación de mandato sea vinculante, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del distrito correspondiente para el caso de los diputados de mayoría relativa, y en el supuesto de los diputados de representación proporcional, al equivalente al 40% del cociente natural que sirvió de base para la distribución de dicho principio. Para la revocación de mandato de los presidentes municipales, esta será convocada por el IES a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al 10% de las y los inscritos de la lista nominal de los electores correspondientes, y se podrá solicitar en una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión de la segunda mitad del periodo constitucional para el que fueron electos. El resultado será vinculante cuando hay una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal
de electores correspondiente. En ambos casos, dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la solicitud, el IES verificará que se han cumplido los requisitos y, de ser procedente, emitirá la convocatoria para el proceso de revocación de mandato. La ciudadanía podrá recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato. El IES emitirá de manera previa los formatos y preparará los medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. El ejercicio democrático se realizará el domingo siguiente a los 90 días posteriores de emitida la convocatoria. El IES tendrá a su cargo en forma directa la organización y desarrollo y cómputo de la votación. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas realizará el cómputo final. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. El IES promoverá la participación ciudadana y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. Las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana de la entidad tienen por objeto establecer las reglas claras para implementar la revocación de mandato. Así, se señala que las y los ciudadanos de Zacatecas tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de sus representantes populares en los términos porcentuales exigidos de firmas y plazos señalados por los artículos 44 bis y 44 ter de la Constitución del Estado. Una vez presentada la solicitud ante el IES, este debe verificar los datos y compulsa de firmas de los formatos que recabaron los ciudadanos. En caso de ser procedente la solicitud de revocación de mandato, la votación deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes 90 días naturales. Hoy coincidimos todos, compañeras y compañeros, que si el pueblo pone, el pueblo quita. Revocar el mandato es un acto de responsabilidad y de rendición de cuentas a la confianza que los electores dan a sus representantes. No solamente el presidente de la República, no solamente el encargado del Poder Ejecutivo. Hoy, en esa congruencia, también los diputados y los presidentes. Llegó la hora y la congruencia llama al deber. Es momento de que Zacatecas se entre verdaderamente al tema de la revocación de mandato. ¿Será cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada.